Ok, damas y caballeros. Bueno, vamos a retomar este ejercicio que teníamos esa figurita. Esa figurita usted la tiene en la página 12, pero yo me la llevé para abajo para responder, para poder obviamente responder con más espacio. Nosotros habíamos resuelto el ejercicio 12 la semana pasada, que era visual. Resolvimos perdón, el ejercicio 16, disculpen. Y resolvimos el ejercicio 18, que era mera fórmula. De hecho, la figura no tiene nada que ver para nosotros ahí. Ok, vamos a resolver el ejercicio 17 para que entendamos, buenas noches, para que entendamos la situación. Obviamente yo puse la figura abajo porque yo tengo la facilidad de hacerlo, ¿verdad? Entonces, para que sepan que para acá más bien, para que sepan que la figura, a ver si por favor, sepan que la figurita es exactamente la misma. Ok, ahorita pongo la figurita, voy a leer el problema, dice así, considere las siguientes proposiciones suponiendo que el polígono 4 es el resultado de aplicar una única transformación a alguno de los otros polígonos. Eso lo que quiere decir es que el polígono 4 se tiene aplicándole una transformación de las que vengan mencionadas a los otros polígonos, como dije ahí. Dice la primera, el polígono número 4 se obtuvo para aplicarle al polígono 3 una reflexión con respecto al eje, a la recta y igual a x. 2. El polígono 4 se obtuvo al aplicarle al polígono 2 una rotación de 90 grados a favor de las manecillas del reloj y con centro en el origen. Ok. Dato relevante, obviamente vamos a analizar primero el número 1, ¿verdad? Tienen que acordarse cómo se representa la recta y igual a x. ¿Por qué? ¿Y de dónde sacamos eso? Cuando nosotros vimos un poquito de rectas en la parte de circunferencia, yo le haré dos rectas muy especiales, aparte de las verticales y las horizontales. Le sale de la recta y igual a x y la recta y igual menos x. Que no es nada, bueno, aquí voy a hacerle una vez. En el caso de la recta y igual x, es una recta que recuerde que es súper importante que pase por el centro del plano cartesiano. Básicamente un ángulo de 45 grados. Y no toca nada más en el plano cartesiano que ese ahí que era cuando valía 0, 0, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que dice la pregunta o la afirmación 1? El polígono número 4 se obtuvo al aplicar al polígono número 3 una transformación, una reflexión, perdón, con respecto a la recta y igual a x. O sea, tengo que relacionar el polígono 3 con polígono. ¿Qué pasó acá? Polígono 3 con polígono 4. Ahora bien, ¿qué es una reflexión? Déjenme para volver a trazar la recta. Una reflexión, primero que nada, no altera tamaño. Número 2, no rota. Es un espejo. Es como un espejo. Y, y la recta que nos dan, que en este caso y igual a x, obviamente, por supuesto, usted no tiene que adivinar cuál es la recta, le tienen que decir, ¿de acuerdo? Esa recta se llama eje de reflexión. Tiene un sentido muy parecido al eje de simetría. Vean aquí, y eso, de eso de una vez se los voy a decir. Ahora sí. Vean aquí. Adelante. Buenas noches. Vean aquí. Vea el polígono número 3. Vea la distancia que hay respecto al eje de la figura al eje de reflexión. Vean la distancia. Vea la marquita roja. Y vea la distancia que hay de la figura número 4 al eje de reflexión. Sumamente diferente, ¿cierto? Vea la posición. Vea la posición. Reflexión refleja. No altera tamaño, no altera posición. Sí altera posición en el sentido que obviamente va a moverlo, ¿verdad? Pero no altera que si algo está boca arriba, por decirlo así, va a pasar a ser boca abajo. Y vuelvo a decir esto, que esto es visual. Acá, vea la distancia. Vea la distancia. ¿Tiene sentido?
Tendría que ser similar. Similar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos decir con eso? Y vea que ahí no ocupé de absolutamente ninguna fórmula, ¿verdad? ¿Estamos bien? Ahora bien, ¿cómo hubiese tenido sentido? ¿Cómo hubiese tenido sentido eso para que por lo menos uno hubiera podido optar para que llegara a ser una opción correcta? Que este triangulito quedara similar a esto. Recuerda que es como un espejito, ¿de acuerdo? Y que guarden exactamente la misma distancia. Que obviamente usted no se va a poder, no se va a poner a medir la distancia. Porque no. Recuerde que esa tiene una medida y su regla tiene otra. Entonces obviamente no les va a cuadrar. Pero por lo menos que se vea que sea similar. Ve aquí. Nada que ver, ¿verdad? ¿Estamos bien? Meramente visual. ¿Estamos de acuerdo? Otra manera de hacerlo, correcto. Ok. Vamos con la afirmación número 2. La afirmación número 2, vea que habla de una rotación de 90 grados a favor de las manecillas del reloj. Recuerde que es entre la figura 2 y la figura 4. Figura 2 y figura 4. Manecillas del reloj. Así, ¿cierto? Ok. Vea lo que vamos a hacer en particular. Coja un punto cualquiera de la figura número 2, el que a usted le dé la gana. Esta punta, o esta otra punta, o esta otra punta. El que usted coja, tiene que seguir, eso sí, la lógica que le voy a explicar. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, cojamos el de acá arriba. ¿Cuáles serían las coordenadas de ese punto? 13. ¿Cuáles serían las coordenadas de ese punto que puse en verde? Menos 3. Menos 3,3, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Ok? ¿Estamos bien? Ahí me siguen. Ok. Recuerden que es entre la figura 2 y la figura 4. Figura 4. Aquí lo vuelvo a poner para que vean que figura 2 y figura 4. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Vea lo que voy a decir. Cuando usted rota 90 grados en cuestión de las manecillas del reloj, vamos a ver, si usted tenía X, Y como el punto original, por decirle de alguna manera, cuando usted rota, ojo, con la rotación, pero ojo, en 90 grados. 90 grados. 90 grados. A favor, que decía, aquí decía a favor. A favor de las manecillas del reloj. A favor del reloj, para no tener que decir tanta pendejada. Entonces vea lo que pasa. El X y el Y se los voy a dejar igual, pero háganle en caso a este colorcito que voy a poner. Esos menos que acabo de poner, quiere decir que cambien 100. ¿Estamos bien? ¿Ok? Buenas noches. Entonces, vamos a ver. Nuestro puntito era menos 3,3, ¿cierto? Si esos menos significan cambio de signo, ¿qué va a hacer? ¿Cómo van a quedar? 3, menos 3, ¿cierto? ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué pasa? Perdón. ¿Qué pasa? Obviamente tengo que coger un punto que está en la misma posición, ¿verdad? En la figura 4. No voy a coger ni esta esquina, no voy a coger ni esta esquina ni esta otra. ¿Qué tengo que coger? Esta, ¿cierto? ¿Cuáles son las coordenadas de ese punto? 4, menos 3. Coincide con el que se supone que tiene que darme. Entonces ahí viene ¿qué? Falso. ¿Estamos bien? Por lo tanto, ninguna es verdadera. Les voy a poner más que todo esto porque obviamente lo de poner falso ahí ya sabemos por qué es, pero es más que todo eso porque es lo que ocupan para ahí.
Entonces vean que es muy visual, pero obviamente para saber hacer eso tengo que tener en cuenta eso que acabo de mencionar. Antes de explicar el ejercicio, necesito decirles qué es eso que está ahí representado. Eso se llama un diagrama de cajas y bigotes. No me pregunten por qué, pero así le pusieron y punto. Como usted puede deducir, el rectángulo de la caja y los extremos, esto que son como flechitas, eso es lo que llamamos bigotes, ¿de acuerdo? Ahora, ¿de qué habla? Va a depender de cada problema. Pues hay ejercicios de de que solamente nos dan dos cajas, o como este, dan tres cajas. Una sola caja no tiene mucho sentido, porque la idea es como para hacer comparación entre conjuntos o entre individuos de cierto grupo, ¿de acuerdo? Ahora bien, lo que sí hay que saber identificar son elementos. Vamos a ver, para que no se me asusten. No son elementos que usted no sepa anteriormente en la parte de estadística. Máximo, mínimo, mediana, promedio no lo hay ahí. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Todo eso. Y en algún momento, anterior a esos ejercicios que están por ahí, nosotros vimos lo que era recorrido y recorrido intercuartílico. Pues obviamente ocupamos de eso. ¿Estamos bien? Obviamente, al ser una representación gráfica, pues las cosas no es que sean difíciles, pero hay que tenerle más cuidado. Pero vea que no es nada del otro mundo. Voy a leer primero el problema y ahorita me concentro en explicarles ahí. Dice así, para responder los índices 49, 50, 50, 50 y 51, considere el siguiente diagrama de cajas que resume los registros de kilómetros, de kilometraje, perdón, por viaje de los camiones de tres empresas de transportes durante el último mes. Transporte A, transporte B, transporte C. Eso es, vamos a ver, ese diagrama de cajas es una representación donde están los datos. No sabemos cuántos datos hay, pero nos da un resumen basado en lo que ya les dije. Máximo, mínimo, promedio, mediana, cuartil 1, cuartil 2 y lo demás es por fórmula. Déjeme llevarme esto por aparte. ¿Qué pasó acá? Un momento. Ya prosigo. Ahora sí. Déjeme llevar esto a otra hoja para que sea más cómodo. Sí, pero ahora qué ramalazo le metió. Bueno, hagámoslo a fuerza bruta. Ok. Vamos a ver. Lo que les voy a explicar aplica para cualquier diagrama que a usted leen. Obviamente que lo que va a variar es el contexto y obviamente lo que va a variar son los números, ¿verdad? Por supuesto. Y obviamente qué tan grande o qué tan pequeñas sean las cajas. Qué vale. Sí. Ahora sí. Monse, ciérrese la puerta, por favor. Yo sé que no hace mucho, pero hay algo que mitigar. Ok. Vamos a ver. Tengan mucho cuidado al leer esto porque dependiendo cómo esté la caja, se ubican de diferente manera. La, la línea que esté más a la izquierda de esta, que en este caso coinciden los tres, no tienen por qué coincidir. Ojo, eso es muy importante, no tienen por qué coincidir. Esa línea indica el mínimo. El mínimo. ¿Estamos bien? En este caso, los tres coinciden, porque Jesucristo es muy grande, pero no porque tenga que coincidir, ¿de acuerdo? Ahora, como usted podrá deducirlo, a partir de lo que acabo de decir, ahí que representa la otra línea, la que esté más a la derecha, el máximo. Pero vea, por ejemplo, acá,
En el transporte A y en el transporte C tienen el mismo máximo, ¿cierto? ¿Qué pasa en el transporte B? Vale diferente, ¿cierto? ¿Cuánto vale? 1100. Vieron que no tienen por qué coincidir, ¿cierto? Pero véalo así. La línea más delgadita, que siempre a la izquierda, la línea delgada más a la izquierda, mínimo, línea a la derecha, sí. Que repito, no tienen por qué coincidir. Si coinciden, démosle gracias al Señor. No, pues no, ni siquiera hay que darle gracias, porque no define absolutamente nada que coincidan. Simplemente, pues coincidieron y se acabó. No hay ningún problema. Eso, como te digo, varía de problema en problema. Y eso, digamos, que si vienen iguales, que si vienen como lo acabas de plantear vos, no define absolutamente nada importante para nosotros. Entonces, no le vamos a tomar importancia a esa cosa. Okay. Ahora, vea lo que voy a marcar con rojo. Del rectángulo, ojo lo que acabo de decir, de cada rectángulo. El lado que esté más a la izquierda, voy a ponerle un poquito más grueso. El lado que esté más a la izquierda de cada uno, ese va a representar el cuartil 1. Cuartil 1. Que como ustedes pueden ver, en este caso, todas tienen diferentes, ¿cierto? Entonces, siempre es importante saberlo identificar, porque si usted no lo sabe identificar, para ciertos elementos que le pueden llegar a solicitar, pues obviamente se puede inferir de forma negativa no identificarlo. Monse, ¿qué son sus lentes? Mucho hacen en la casa, ¿verdad? Bueno, mejor digamos. Ahora, como usted puede deducir por lo que acabo de explicar, eso no, porque eso no lo puedo decir. Al otro lado del rectángulo, este de acá, que le voy a poner un color más llamativo. Este de acá. Este es el cuartil 3. Independientemente, le digo, del rectángulo, ¿de acuerdo? ¿Estamos bien? Y donde vea que la caja, eso está hecho, obviamente que eso se ve en un Excel, cuando lo construyen. Y en un Excel es muy bonito porque tienen colores. Obviamente el mes no va a gastar tinta y colores, pero vea que tiene una parte como gris y otra parte blanca, ¿cierto? ¿Ok? Fijo. No, hombre, muy barato más bien, se cobraría. ¿Cómo son? ¿Sí? Este de aquí y este de acá, que es donde se divide el rectángulo entre negro y blanco, eso es la mediana. Que nosotros, vamos a ver, nada más porque la conozcan, no porque lo vayamos a usar así. Vea que yo hablo de cuartil 1 y cuartil 3, pero nunca les digo cuartil 2, ¿verdad? Es que la mediana es el cuartil 2, pero nunca usa esa palabra. Solo dice mediana. Y de hecho, no se quiebren la cabeza acordándose que la mediana es el cuartil 2, porque nunca lo mencionan. Entonces, ahí está. ¿Estamos claros con la ubicación de las cosas? Esa ubicación es sumamente importante que la tengan presente, chicos. Si se les va, se les fue de ejercicio en todas, ¿de acuerdo? Ok, vamos a ver la primera pregunta. Con certeza, tienen que traer pupitre. Ojo a la pregunta 49. Con certeza, hubo al menos un camión que recorrió. Y ahí nos preguntan por kilómetros. Vamos a ver, chicos. Muy importante. Cuando nos digan la frase al menos, tengo que tener cuidado. Porque mucha gente se tira por lo más pequeño y no necesariamente. Cuando dice la frase al menos, tengo que jugar con los dos. Con mínimo o con máximo. Y profe, ¿eso de qué va a depender? De lo que vengan las respuestas, realmente.
Le aseguro que no va a venir las dos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Agarra A, B y C, en este caso, como las tenemos numeradas, ¿de acuerdo? Como están ahí mencionadas, y vamos a ver el mínimo, el máximo de todas, ¿de acuerdo? Como podemos darnos cuenta, el mínimo de las tres empresas es 200, ¿verdad? Adelante, Jay. Pregunta. 200 está como opción. Entonces no me están preguntando por la parte mínima. Están preguntando por dónde. Por la parte máxima. Vamos a ver. Máximo de A es 1300. Máximo de B, 1100. Y máximo de C, 1300. ¿Qué vuelvo a decir? Que coincidan los números. Pura casualidad. 1100. Digo, 1300 aquí era, perdón. 1100 y 1300. ¿Cuál es la opción correcta? La D. 1300. Entonces, independientemente de lo que les abre el problema, cuando diga la frase al menos, que obviamente va a depender de qué abre el problema, busquen máximo y mínimo. Y obviamente alguna de esas va a ser la respuesta. No les puedo decir cuál porque va a depender del contexto del problema. ¿Estamos bien? Ahí está, para que tomen nota y ya sigo con la otra. Ok. Dice el ejercicio 50. Con base en la información, debe considerarse las siguientes proposiciones. El menor de los recorridos intercuartílicos de los datos del último mes, registros de kilometraje por viaje, porque es lo que abre el problema, de las tres empresas lo presenta la empresa C. Profe, ¿qué era eso? No se preocupe que ahorita le recuerdo. 2. Con respecto a los recorridos de los datos del último mes, las empresas C y A presentan el mismo recorrido de los datos. Ojo ahí. Lengua. Ah, sí, ahorita se acaba. Bueno, en fin, me alcanza el tiempo. Importante ahí el lenguaje. Ojo que por un lado dice recorrido y otro lado dice recorrido intercuartílico. Son dos cosas distintas. Cuidado, se va a confundir y piensa que las dos son iguales. No es lo mismo que yo le diga recorrido intercuartílico a que solamente le diga recorrido. El lenguaje ahí es muy importante porque son aunque las fórmulas son muy parecidas, son cosas totalmente distintas las que hay que calcular. La ventaja es que, vamos a ver, si todo está bien interpretado en el diagrama de caja, eso no va a ser nada para nosotros. Vea que esas ubicaciones siempre son sencillas, ¿de acuerdo? Ok, vamos a ver. Como su profe escribe tan grande, me voy a llevar la pregunta para arriba para hablar de esto como se debe. Ok. Odio a mis estudiantes de universidad. No importa. No. No. Bueno, vamos a ver. Ya. No me hagan hablar. Ok. Vamos a ver. Recorrido intercuartílico. Era cuartil 3 menos cuartil 1. Esa era la formulita. Cuartil 3 menos cuartil 1. Ya lo habíamos visto en algunos ejercicios anteriores a eso. Y vea que el ejercicio, la parte 1 nos piden cuál es el menor de los recorridos intercuartílicos. A ver si es de la empresa C. Ahí de qué tenemos que hacer. Calcular los tres y ver si el de ser es el menor. Eso es todo. ¿De acuerdo? Pero para eso es súper importante haber tenido claro quién era el cuartil 1, el cuartil 3 de cada cajita. Si usted no tiene claro eso, pues obviamente le espera un mundo de sufrimiento. Entonces, vamos a ver por acá. En el caso del transporte A, perdón, que ahí no se ve bien, el cuartil 3 es 945, ¿cierto? Y el cuartil 1 es 524. Esa es la primera resta que tenemos que hacer. Entonces, recorrido intercuartílico se simbolizaba así, RQ o RI, si le quiere poner en la misma vara. Le recuerdo la fórmula. Cuartil 3 menos cuartil
¿Estamos de acuerdo? Ok. En ambos casos. En ambos casos. En la empresa A, esto sería, como les dije, 945 menos 524. Esa resta nos da 421. ¿Estamos bien? Una resta común y corriente. Si esa resta le da negativo, le da cero, apague y vámonos. Esa resta siempre es positiva. Porque vea que es un número, si usted ve la tabla, está acomodado de mayor a menor, de menor a mayor, ¿cierto? Y obviamente el cuartil 1 está más a la izquierda, el cuartil 3 está más a la derecha. Resta el mayor menos el menor. Entonces no tiene sentido que le vaya a dar negativo. Y si le da cero, mejor váyase porque eso ahora asusta. Entonces, vamos con la empresa B. La empresa B, su cuartil número 3 es, lean bien, porque vea que tienen que quedarse con esto, ¿de acuerdo? 815, correcto, como dijeron los dos compañeros. Menos el cuartil 1. $500. Esa resta a 315. Y C, su cuartil 3, ojo que se lee para arriba, 875. Menos 465. Monse, le hace falta lo lento. 410. ¿Quién dio el menor? B. ¿Y qué decía la afirmación? C, ¿verdad? Falso, ¿cierto? Y pregunta, eso fue muy difícil. Pero si usted no sabe qué es el recorrido intercuartílico, queda como Cartago, lactando, ¿verdad? Puta, Cartago más malo. Juan, ese equipo les ganó el campeonato. Quedamos con la pregunta 2. Lo mismo, pero ¿qué dice aquí? Solo dice recorrido, ¿cierto? Ya les doy chance de copiar, pues pongan atención. ¿Qué era el recorrido? Que nada más con R, no tiene una abreviatura. Era máximo menos mínimo. ¿Estamos bien? Obviamente el máximo de cada una menos el mínimo de cada una. La ventaja es que en la pregunta 49 ya teníamos todo, ¿cierto? Lo habíamos extraído. Pues porque este 1300 sea tonto. Entonces, para la empresa A, sería 1300 menos 200 y eso es 1100. En la empresa B, 1100 menos 200 y eso es 900. Y obviamente la empresa C, por tener los mismos números que la A, vuelve a lo mismo, ¿cierto? Ok, ¿qué nos pedía la pregunta 2? Que dice que A y C presentan los mismos recorrido intercuartílico. ¿Cierto, verdad? Entonces, en este caso, la segunda es verdadera. ¿Estamos bien? Ahí está, ahora sí, para que tomen nota.